Qué gusto saludarles. Este es un tema bastante frecuente, sobre todo en nuestro país. Un microorganismo tan pequeño como la bacteria Helicobacter pylori podría llegar a causar úlceras estomacales y también complicaciones más serias como las que le decía Randall, el cáncer gástrico, que aquí en el país la estadística también es bastante considerable y hay que prestarle atención. Lo que podría parecer una gastritis podría convertirse también en algo más bien complejo por el alojo de esta bacteria que está acá en el estómago. Es por eso que invitamos al gastroenterólogo don Omar Alfaro para poder desarrollar esto y cómo debe tratarse esta bacteria Helicobacter pylori. Si usted tiene alguna consulta, el teléfono de WhatsApp, el número 6087-7777 está a su disposición para que nos envíe un videíto, para que se grabe. Y también, como ya es costumbre, en el Facebook de Buen Día. Como le digo, este es un tema bien frecuente, así que por favor, préstele mucha atención porque la idea es que todos podamos aprender y sobre todo aprender cómo tratar este padecimiento en el eventual caso de que se presente. Doctor, qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Buenos días. Igual para usted. Por invitarme. Gracias a usted, doctor. ¿Qué es esta bacteria Helicobacter pylori? Porque se ha escuchado más comúnmente en estos últimos tiempos. Bueno, la bacteria es una bacteria igual que otras que causan una gran cantidad de enfermedades que aunque tiene un nombre raro, tiene una característica común y es que vive en una gran cantidad de estómagos de los humanos y es capaz de producir una gran cantidad de patologías, como ya lo mencionaste, úlcera, gastritis, náuseas, pero puede producir cáncer gástrico, puede producir linfoma. Y ahora últimamente no, hace unos años se ha venido relacionando con problemas hematológicos, con enfermedades tan raras como la púrpura trombocitopénica idiopática, que es una enfermedad rara de la sangre, Omar. Sí. Doctor, ¿existe una estadística de la incidencia de esta bacteria en nuestro país? Bueno, no existe un gran estudio en el país, pero se ha estimado que la prevalencia de infección de Helicobacter pylori en los costarricenses ronda por alrededor del 70%. ¡Wow! Es bastante alto, doctor. Altísimo. Razón por la cual también tenemos uno de los primeros lugares en la incidencia de cáncer gástrico en el mundo. Quisiera como que usted nos explicara, doctor, cómo ingresa al organismo, porque a mí me llama la atención que esto ocurre de la manera más común y si pudiera decirse de alguna forma, impensable, que a veces hasta puede ser por ingerir cierto tipo de alimento. Definitivamente. La teoría de la transmisión, digamos, no está terminada completamente, pero se ha determinado que la mayoría de los seres humanos nos infectamos desde la niñez. Y es que es muy fácil, el cuidador de un niño, antes de darle el purecito, lo prueba en la cuchara. Y entonces transmite los microorganismos que tiene en la cuchara al bebé. Cuando damos un beso, cuando tomamos agua del vaso de otra persona o de la botella de otra persona, es probable que estamos activando todos los mecanismos de transmisión del helicobacter. ¿Alimentos que no se lavan o que no tienen una correcta higiene podrían ser fuente de transmisión? Alimentos que no se lavan y alimentos que se lavan. Alimentos que no se lavan porque podríamos haberlos contaminado desde nuestra boca, digámoslo así, y alimentos que se lavan con agua contaminada. Entonces, el agua también podría ser una fuente de contaminación. ¿Qué características tiene esta bacteria, doctor? Porque usted mencionaba ahora que una de las consecuencias que da al alojarse son úlceras. Entonces me parece que ya es una bacteria con un comportamiento bastante agresivo. Sí, es una bacteria que tiene características, como decía antes, muy especiales para vivir en el estómago. La última vez que me invitaron aquí a Buen Día, hablaba de que el ácido del estómago es tan fuerte que puede pasar el zapato y el pie. Y la bacteria es capaz de vivir en el estómago. Entonces esta bacteria produce unas sustancias que le permiten vivir crear un ambiente básico, por así decirlo, en un medio ácido para garantizar su sobrevivencia. Y además desencadena una serie de reacciones en el tejido del estómago que produce inflamación. Y a partir de esa inflamación se vienen todas las tortas que es capaz de hacer. ¿Hay estómagos más receptivos a que esta bacteria se aloje? No se ha demostrado de esa manera. Más bien lo que se ha demostrado es que hay diferentes familias de bacterias. Hay unas que son Alfaro, otras que son Corrales, por así decirlo, ¿verdad? Tienen diferentes apellidos y de acuerdo a esa cepa es capaz de producir más o menos úlcera, más o menos gastritis. A ver si entiendo, todas son Helicobacter pylori, pero podrían ser diferentes cepas. Sí, todas son Helicobacter pylori, pero se pueden clasificar en cepas que se conocen como BAC-A, CAC-A y así una serie de cepas que se
se especializan, por así decirlo, en el daño que van a hacer. Yo creo que se complica el panorama con esta incidencia que usted habla, doctor, del 70% de costarricenses que tienen esta bacteria. ¿Cómo puede manejar uno un tema como la prevención tratándose de que la fuente de alojamiento de la bacteria es tan común, tan cotidiana y con prácticas tan diarias? Es decir, ¿cómo puede regular uno esto? Definitivamente conocer el mecanismo de transmisión, que es de boca a boca, ¿verdad? O incluso se ha dicho que es ano-boca, ano-mano-boca, ¿verdad? Eso nos tiene que hacer incidir en prácticas saludables que puedan disminuir la transmisión. Pero es dificilísimo. Leyendo un poquito, Japón logra disminuir la incidencia de 80% de la población a menos del 10%. Pero conocemos los hábitos alimenticios de los japoneses, ¿verdad? No se tocan. Partiendo de eso, que es elemental. Prácticamente. Sí, doctor, usted nos envía ahora también una pantalla con una información bien interesante sobre los síntomas que pueden alertarnos de que tenemos esta bacteria, y los vamos a colocar en pantalla para que ustedes también le pongan atención, porque estos síntomas, si bien es cierto, pueden confundirse con otro tipo de padecimientos. Hay que verlos, y hay que verlos con... sí, muchas gracias. Ahí la tenemos. Falta de apetito. ¿De qué tipo de falta de apetito estaríamos hablando? ¿Qué tan severo es este síntoma? Lo que pasa es que la bacteria produce una gran cantidad de molestias abdominales altas y la gente no siente ganas de comer porque cada vez que come puede desencadenar ardor en la boca del estómago, puede desencadenar ese dolor abdominal que lo hace sentir mal y hace que la gente rechace ciertos alimentos. Este dolor abdominal, estamos hablando del típico dolor de gastritis, para entender. Estamos hablando del típico dolor de gastritis. ¿Dónde se aloja esto? ¿En qué parte del estómago? En la parte alta del estómago, lo que la gente conoce como la boca del estómago. Quisiera que hiciéramos hincapié en esto, doctor, porque a veces la gente suele tener este dolor abdominal y dice, es una gastritis y pronto se me va a pasar. Y después el problema, por lo que estamos viendo en la entrevista, es que hay una bacteria aquí de mucho cuidado. ¿Esto es usual, doctor? Sí, como es tan frecuente la bacteria en la población, es muy frecuente la sintomatología en la parte alta del estómago. Decir que una sintomatología se relaciona a la bacteria o no se relaciona, la única manera es determinar la bacteria, matar la bacteria, y si la persona se cura, uno dice, era entonces por la bacteria. Pero la estadística dice que deberíamos eliminar la bacteria en 13 personas para que una persona sienta mejoría. Explíqueme eso. Claro, es decir, la sintomatología gástrica es muy inespecífica. Podría causarse porque yo estoy teniendo estrés, porque tengo la bacteria, porque tomo otros medicamentos, y toda la sintomatología se parece. Entonces, tratar la bacteria no es una indicación solo por mejorar los síntomas que está sintiendo la persona. Tenemos que tratar la bacteria o eliminarla por las consecuencias mayores que pueda dar, pero no por mejorar la sintomatología, porque solo vamos a lograr la mejoría de una persona cuando tratamos 13. Sí, doctor, ¿es posible establecer características de este cuadro de gastritis que hagan sospechar a la persona que ya esto no es un cuadro de gastritis cotidiano, sino que podría ser algo más de cuidado como la bacteria? ¿O siempre va a ser parecido a una gastritis, a la gastritis producida por la bacteria? Es completamente inespecífico. De hecho, en Costa Rica es tan frecuente la bacteria que es sumamente frecuente la gastritis secundaria a la bacteria, ¿verdad? No hay manera de que podamos decir, esto hay que tener cuidado porque ya esto es una infección por la bacteria. No, porque la gran mayoría de gente la tiene. Es más, y mucha gente podría tenerla sin sentir sintomatología, Omar. Eso es todavía más peligroso, doctor. Bueno, es una realidad. Es decir, mucha gente puede estar infectada por Helicobacter y no estar teniendo ninguna manifestación. Este otro de los síntomas que nos colocaban los compañeros en pantalla, que era la sensación de llenura, ¿en qué momento es que comienza a experimentarse esta alerta? Bueno, probablemente el trabajo que hace la bacteria en el estómago es un trabajo paulatino, ¿verdad? Y después de varios tiempos en que tengamos infección de Helicobacter pylori, nosotros vamos a sentir un retardamiento en el vaciamiento gástrico. Y eso va a hacer que fácilmente comemos y sentimos que ya no queremos comer más, que estamos demasiado llenos a pesar de que hemos comido poco alimento. Don Omar, me llamaba la atención que hablaba de reflujo también. Más bien lo puse porque el reflujo es lo contrario. Podría haberse exacerbado, es decir, podría haberse aumentada la manifestación de reflujo si matamos la bacteria.
De hecho, se dice que las personas que tienen reflujo, si uno les mata la bacteria, probablemente van a tener mayor experimentación de su reflujo. Ah, ok. ¿Después de cuánto tiempo que ingrese la bacteria es posible experimentar este tipo de señales, doctor? Mire, eso lo demostró el doctor Barry Marshall, el australiano, porque él fue el que describió, ganó un premio Nobel con esto y nadie quería darle pelota con esto. Entonces tomó la decisión de agarrar un vaso de bacterias y tomárselo. Puso un cultivo de un paciente y él mismo se tomó las bacterias. Y dice que tan solo unas semanas después, estamos hablando de 4 o 5 semanas, empezó a sentir una gran sintomatología abdominal o gástrica secundario a la infección de bacterias. Podríamos decir que hay una consecuencia inmediata. Cuando la gente recién se infecta de bacterias va a empezar a sentir sintomatología, llega un periodo de calma y después podría empezar a tener las consecuencias crónicas, 4, 6, 8 semanas después. Cuando la bacteria ya produce úlceras, por ejemplo, doctor, me imagino también que el cuadro sintomático cambia a nivel de heces, por ejemplo. ¿Es posible que el paciente comience a notar algo diferente? Claro, las úlceras, al ser una llaga que se hace en el estómago, tienen la capacidad de sangrar. Si sangra, esa sangre va a darle un color negro betún a las heces. Entonces, vamos a ver un cambio en el color de las heces por una úlcera que sangra. Si la úlcera no sangra en cantidades importantes, el color de las heces no va a representar ninguna indicación en tener la bacteria. ¿Qué relación hay entre úlceras y la bacteria, doctor? ¿La mayor cantidad de úlceras estomacales son producidas por esta? Esa es una excelente pregunta, Omar. Cuando estamos sufriendo de úlceras duodenales, después del estómago, la primera porción del intestino delgado, hasta 90-95% de las úlceras de esa porción del intestino son secundarias a la bacteria. Cuando estamos hablando de úlceras de estómago, se habla que cerca del 80% de las úlceras de estómago son causadas por la bacteria. Este fue el premio Nobel que ganó el doctor Marshall en el 2005. Demostrar esa relación. Que arrojó resultados importantísimos. Pero imagínense. Sí, claro. Antes creíamos que las úlceras se producían por estrés o se producían porque hoy se sabe que esos factores son los menos importantes y lo más importante es la bacteria. 8:19. Si usted recientemente acaba de encender el televisor, el gastroenterólogo Omar Alfaro nos está visitando para hablar de una bacteria con una incidencia elevadísima en el país, la Helicobacter pylori, que como el doctor nos comentaba puede tener un alojamiento en el estómago de las maneras más sencillas y con las prácticas más comunes que usted y yo podemos hacer todos los días, desde al momento de alimentarse. En esta relación que hay ano, mano, boca, también puede existir el contagio de esta bacteria y podría darle también síntomas que son cotidianos, pero que por favor hay que prestarle atención. Por ejemplo, el típico dolor producido por una gastritis, la sensación de llenura y también cuando hay una falta de apetito que ya llama la atención. Si usted tiene estos síntomas es bueno también que preste cuidado. Si usted tiene una consulta, el Facebook está a su disposición y también la línea de WhatsApp, que estoy seguro ya usted la sabe de memoria. Doctor, tengo muchas personas que están escribiéndole en este momento y de hecho aquí doña Marielo Soto dice: hace unos meses me hice la gastro y salí con la bacteria, me tomé el antibiótico y luego hice el examen de heces y ya no la tengo. Pero la consulta que hace doña Marielos es si después de tomar el antibiótico es posible que como efecto secundario haya desarrollo de hemorroides. No, no es, la respuesta específica es no. Por tomar tratamiento para Helicobacter no se desarrollan hemorroides. Las hemorroides se desarrollan por otra síntesis, por otra fisiopatología, pero no tiene nada que ver con la toma de antibióticos para Helicobacter. Antes de hablar con la parte del tratamiento, doctor, ¿es posible que esta bacteria sea más agresiva usted me hablaba de las cepas, ¿verdad? Que sea más agresiva en algunos sistemas digestivos que en otros. Bueno, como te explicaba antes, Omar, eso no se ha logrado demostrar. Es probable que hay pacientes de pacientes y cuerpos de cuerpos, así como reaccionamos diferente al COVID. Unas personas sufren consecuencias mayores y otras menores. Es probable que haya estómagos que sufren consecuencias mayores y otras menores y eso tenga que ver con las características de cada persona. Pero eso no se ha podido demostrar. ¿Por qué podría llegar a desarrollar cáncer gástrico, doctor? Ok, el cáncer gástrico es un asunto multifactorial y no todas las personas que tienen la bacteria Helicobacter pylori van a sufrir cáncer gástrico. Pero definitivamente la infección desde la niñez con Helicobacter pylori, tener una historia genética, una historia familiar de cáncer gástrico y tener algunos hábitos como fumar, comer pocas frutas y vegetales
y comer altos alimentos con alimentos con alto contenido de nitrosaminas, que es un cancerígeno, va a favorecer que se desarrolle el cáncer gástrico. En este caso, entonces, ¿qué síntomas comienza a presentar el paciente? Bueno, los síntomas digestivos típicos que hemos hablado, que son generales, pero probablemente vamos a empezar, si el cáncer gástrico ya está un poquito avanzado, a presentar pérdida de peso, a presentar esa sensación de llanura todavía mucho más exacerbada, a tal punto que los alimentos se nos pueden poner malos en el estómago y nosotros darnos cuenta de eso, y podríamos presentar vómitos con sangre. Ahora que usted hablaba de este doctor que hizo el experimento, y sé que usted se documentó también, doctor, ¿se logró dilucidar un poco cuánto tiempo después de estar alojada la bacteria podría desarrollarse el cáncer gástrico? Omar, hoy usted está haciendo las preguntas que tiene que hacer, definitivamente. Fíjese que esa es una gloria que se llevan los latinoamericanos. El doctor Pelayo Correa, que es un colombiano, describió desde el inicio de la bacteria hasta que se produce el cáncer gástrico, y hoy se conoce como la cascada de Pelayo Correa. Y dice que debe pasar al menos 2 décadas, desde el momento de la infección al momento en que se desarrolla un cáncer. No menos de 2 décadas. Esto invita a pensar también, doctor, que es necesario, teniendo nosotros una incidencia tan alta, que tengamos una responsabilidad con nosotros mismos de hacernos ciertos chequeos, y quisiera como que usted nos diga cada cuánto es pertinente para mantener el control de que esta bacteria no la tenemos. Ok, claro. Definitivamente así tiene que ser. Cada quien tiene que nombrarse. Ahora que estamos de moda con el ministro de Salud, que sale todos los días, cada quien tiene que nombrarse ministro de Salud de su propio cuerpo y tomar responsabilidad. Mire, sobre todo tengo que dar las indicaciones para ir a buscar activamente esa bacteria. Si usted ha sufrido úlcera gástrica o duodenal, tiene que ir a buscar esa bacteria. Si usted tiene un papá, el padre, la madre o un hermano con cáncer gástrico, tiene que ir a buscar esa bacteria. Si al menos 2 familiares que no son su familia directa, es decir, que son tíos o primos, han tenido cáncer gástrico, usted tiene que ir a buscar esa bacteria. Si usted ha tenido linfoma, sobre todo iniciado en la mucosa gástrica, esa bacteria hay que buscarla. Y como mencionaba antes, problemas hematológicos. Esas personas definitivamente hay que ir a buscar la bacteria Helicobacter pylori y darles tratamiento. Y yo debería tener la responsabilidad. En Costa Rica cualquier excusa es buena para hacerse una gastroscopía. Pero si usted no siente ninguna sintomatología, hágase una gastroscopía a partir de los 35 años y al menos cada 3 años para estar vigilando su mucosa gástrica por el ojo de un gastroenterólogo. ¿Cómo se diagnostica la bacteria? ¿Mediante la gastroscopía? Bueno, hay varios métodos. La gastroscopía, y tomamos una muestra del tejido para sembrarla en una prueba rápida, que es una prueba de ureasa, o podemos utilizar metodologías indirectas que no necesitan una gastroscopía, como un test de aliento o un test de heces. ¿Y cuál es más efectiva? Ok, ahí hay que hablar de la sensibilidad y la especificidad de las pruebas, y son prácticamente iguales. La biopsia por gastroscopía, la muestra de heces y el test de aliento son prácticamente iguales, altamente sensibles. ¿Y las 3 son también practicadas por un gastroenterólogo? Bueno, normalmente se practican en una sala de endoscopía, el test de aliento y el de gastroscopía, y el test de heces es practicado por los microbiólogos en los laboratorios. Doctor, tenemos un video que nos envió don Carlos Araya como parte de un testimonio sobre su mejoría a raíz del tratamiento que él tuvo durante 6 meses. Así que lo vamos a escuchar. Don Carlos, buenos días. Mi nombre es Carlos Araya de Curriabat. Tuve la bacteria Helicobacter pylori en los años 2004-2005 por ahí, y tomé Proton junto con amoxicilina durante 6 meses. Me ha hecho gastroscopías y hasta la fecha ha salido bien. Gracias. Gracias a usted, don Carlos. Bueno, eso nos invita a hablar un poquito también acerca de el tratamiento una vez que se da el diagnóstico de que está la bacteria. ¿Qué es lo que sigue, doctor? Bueno, una vez que identificamos la bacteria y hemos decidido tratarla, tenemos un profesor en gastroenterología que dice, si le vas a dar el anillo es porque te vas a casar con ella. Es decir, si la vamos a identificar es porque después vamos a tratar de erradicarla. Entonces, una vez que identificamos el Helicobacter pylori, que tengo que decir aquí, Omar,
que no se le ha encontrado ningún aspecto beneficioso a tener Helicobacter pylori. Entonces, una vez que la identificamos, tenemos que decidir erradicarla. Y para eso se utilizan antibióticos comunes. Amoxicilina, como nos contaba el señor, claritromicina, y es necesario tomar un medicamento que inhiba la producción de ácido. Antes se daban unos 7 días, otros 10 días, otros 14 días. Hoy está claro que el tratamiento no debe ser menos de 14 días. ¿Qué ocurre en el caso de muchas personas que han generado resistencia a los antibióticos? Que usted mencionaba que también es bastante común, doctor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tan resistente se vuelve la bacteria? Altísima probabilidad de que la bacteria haga resistencia a los antibióticos. Altísima. De ahí que es sumamente importante que el paciente se tome los antibióticos como se lo indica el gastroenterólogo. Porque las dosis son el doble de las dosis comunes. Comprendo. Cuando tenemos resistencia, entonces existe lo que se conoce como una segunda línea de tratamiento, existe una tercera línea de tratamiento, existe un tratamiento de rescate y depende de lo que nos vamos encontrando con la bacteria, así los vamos utilizando. ¿Qué es una segunda y tercera línea de tratamiento? Ok, cuando el paciente ha tomado amoxicilina, claritromicina y un bloqueador de la producción de ácido, y se hace el test de aliento o el test de heces y vuelve a salir positiva, no deberíamos repetir los mismos antibióticos, sino que escogemos una segunda línea de tratamiento donde se hace un cambio de uno de los antibióticos por otro antibiótico. Y se incluye, muchos de los pacientes los mandamos a tomar todo con Pepto-Bismol o una pastilla que se llama subsalicilato de bismuto. Doctor, no sé si esto que le voy a preguntar de repente peque de obviedad o sea una tontería, pero uno podría tomar este tratamiento como un método preventivo. Y digo yo, bueno, no me voy a realizar la gastroscopía, pero voy a utilizar este tratamiento por 14 días, que es lo que recomiendan en el dado caso de que tuviera la bacteria. Es decir, si no sabe que la tiene, no tiene que tomarlo. Porque podría generar una gran cantidad de resistencias a otro nivel. La amoxicilina es un medicamento muy común que se usa para las vías respiratorias, para la cavidad oral, para la piel. Y podríamos entonces crear resistencia para otros momentos. Si tiene la bacteria, vaya donde un gastroenterólogo que le dé las indicaciones de cómo tiene que tomar. Gabriela Fernández nos escribe, doctor, dice que ella presentó la bacteria hace 4 meses, se tomó los antibióticos, pero ahora tiene algunos síntomas. Probablemente lo que usted también nos estaba explicando ahora. Y ella hace una pregunta interesantísima. ¿Podría regresar nuevamente la bacteria? Sí. La respuesta es sí. Uno se puede volver a contaminar. La diferencia es que si yo me vuelvo a contaminar, la segunda vez vuelve a empezar la cascada de Pelayo. Y entonces vuelvo a requerir 2 o 3 décadas para desarrollar algo tan problemático como lo que pensamos que podría ser el cáncer gástrico. De manera que cada vez le vamos acortando el tiempo. Pero sí, alguien se puede volver a infectar y podría volver a presentar sintomatología. ¿Cuál sería la recomendación acá para una persona que ya contrajo la bacteria, ya la erradicó? Usted hablaba de un control cada 3 años de una gastroscopía. En el caso de una persona que la contrajo, ¿cuál debería ser la medida? No, la misma. Es decir, el Helicobacter, nosotros lo vigilamos en las condiciones en las que yo mencioné antes. No hacemos una vigilancia activa en la población en general porque desde el punto de vista de salud público es una medida no sostenible, curar al 70% de la población. De manera que en el mundo, Omar, se desarrolló algo que se llama el consenso de Maastricht, porque se desarrolló allá en la ciudad de Maastricht, y entonces nos dicen específicamente a qué personas tenemos que tratarle el Helicobacter, que son las que ya yo mencioné. Si yo me volví a infectar y me vuelve a causar problemas, vuelvo a visitar al gastroenterólogo para que me trate. Sí. Tenemos otro video de parte de Gabriel, doctor, que tuvo hace como 1 año gastritis, reflujo, y tiene una pregunta para usted. Muy buenos días, Gabriel. Buenos días, mi nombre es Gabriel. Hace 1 año estuve padeciendo muy fuertemente de reflujo y gastritis y tomé un tratamiento por 1 mes después de hacerme una gastroscopía y me compuse bastante, pero al cumplir ahorita el año, hace como 2 meses o así, he vuelto a sentir los malestares. Puede ser que la bacteria haya vuelto o que nunca la haya matado.
Estábamos hablando así. Gracias, Gabriel. Muy interesante la pregunta. Sí. Súper interesante. A ver, lo primero que tenemos que demostrar es si la primera sintomatología fue secundaria a la bacteria. Muchos médicos tienen por norma, cuando los pacientes vienen con esta sintomatología, buscar el Helicobacter y tratarlo. Como ya lo mencioné antes, solo menos del 10% de las personas van a experimentar mejoría en los síntomas. A lo mejor lo que tenemos que buscar son los hábitos alimentarios y si estamos comiendo o consumiendo sustancias que nos podrían provocar gastritis o reflujo. Si existe, es poco probable que 4 meses después de que hemos erradicado la bacteria ya estemos reinfectados. Aunque es probable, es poco probable. Y todavía menos poco probable que podamos asignar la sintomatología a esta nueva reinfección, porque no sabemos si es la misma cepa o no es la misma cepa. Pero en respuesta al muchacho, yo tendría que decir que se pudo haber reinfectado, pero no podríamos asegurar que la sintomatología sea porque se haya reinfectado. Una nueva gastroscopía, doctor. Bueno, yo más bien diría que una nueva consulta. 4 meses después no es necesario hacerse una gastroscopía, porque normalmente la gastroscopía la hacemos para buscar lesiones grandes. Es decir, andamos buscando que no haya algo maligno en la cámara gástrica o que no haya una úlcera. Si él tuvo úlcera, que no lo mencionó, el gastroenterólogo debía haberle dado una búsqueda activa al Helicobacter y haberle dado tratamiento para matar el Helicobacter. Pero si no tuvo úlcera, me cuestiono un poco que le hayan dado el tratamiento. Ey Brenes es una televidente que nos escribe, dice que en el 2011 estuvo mal, ella experimentó mucha pérdida de peso porque tuvo la bacteria. Si le volviera a dar, ella quiere saber si los síntomas pueden cambiar o serían igual de fuertes. Bueno, probablemente el cuerpo genera una inmunidad, digamos, una capacidad de respuesta un poco más tolerable en la segunda reinfección. De hecho, me acuerdo haber leído alguna vez durante mi tiempo de estudiante que cada reinfección es menos patogénica, genera menos problemas. Pero sí, podría darle otra vez la sintomatología. Ayudémosle a Maricruz Ledesma, doctor, porque ella dice que tiene la bacteria en este momento, no ha podido matarla a pesar de que ha tomado 2 tratamientos. ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, como le expliqué antes a usted y le vamos a responder a Maricruz, es decir, si tomó la primera línea de tratamiento, es decir, se llama tratamiento triasociado y no logró erradicar el Helicobacter, debe tomar una segunda línea que al parecer ya la tomó y si no logró erradicar, debe tomar lo que se llama un tratamiento de tercera línea o un tratamiento de rescate. Si no logra erradicar eso, lo que se recomienda es que se le haga un cultivo y una sensibilidad a esa bacteria, que muy pocas partes en Costa Rica lo practican. A don Carlos Rojas lo operaron de cáncer gástrico hace 2 años. Le está enviando una consulta en video, doctor. Lo atendemos. Carlos, buenos días. Buenos días, buenos días. Mi nombre es Carlos Rojas. Hace 2 años me operaron de un cáncer gástrico. Me quitaron el 80% de mi estómago y tuve 6 quimioterapias y gracias a Dios me encuentro excelente. La pregunta es para el doctor. ¿Yo puedo comer de todo, doctor? Yo le había preguntado al doctor que me operó y él me dijo que sí, pero rectifico la pregunta. ¿Yo puedo comer de todo, doctor? Buenos días. Gracias, don Carlos. Y coincido con usted, siempre es bueno tener diferentes opiniones. Claro, claro. Don Carlos, muy interesante su pregunta. Voy a aprovechar su ejemplo para varias cosas. Primero le voy a responder. La respuesta es sí, usted puede comer de todo. Porque le dejaron un pedacito de estómago que va a ser la función de estómago y todo el resto del intestino, que es donde se absorben los nutrientes, está íntegro. Definitivamente usted no tiene ningún problema con el consumo de ningún tipo de alimentos. Debe tener suplementos de vitamina B12, por ejemplo, porque la parte del estómago que le quitaron juega una parte importante en la absorción de vitamina B12. Pero quiero tomar de ejemplo a don Carlos, para que la gente me comprenda en el mensaje que quiero dar. Todos los hijos de don Carlos, todos los hermanos de don Carlos tienen que ir a buscar el Helicobacter pylori y deben erradicarlo, porque ahí existe una línea directa de familiar y es necesario buscar esa bacteria en esa familia.
Importantísima esa aclaración, doctor. Lisette Porras dice, ¿qué tan frecuente es en niños? Tengo una niña de 11 años que sufre episodios de dolor abdominal similar a los síntomas de una apendicitis. Sin embargo, se le han realizado ultrasonidos, exámenes de sangre, tránsito intestinal y no sale nada. Mire, la pregunta de Lisette me cae como anillo al dedo porque no sabía cómo decirlo. A ver, el dolor abdominal que causa el Helicobacter pylori es en la parte alta del estómago. Frecuentemente la gente viene con dolores en lo que nosotros consideramos el marco colónico y nos vienen diciendo no será la bacteria. Definitivamente la bacteria no produce dolor en otros niveles del tracto gastrointestinal. Y la pregunta específica de qué tan frecuente es en niños, yo no manejo la estadística en niños, porque en Costa Rica no se hace, digamos, esa investigación en niños y en términos generales es poco estudiada en niños, aunque sabemos que la infección es más frecuente desde la niñez hacia los adultos. En el caso de Silvia, que es una televidente que nos envió un video, ella tiene la bacteria en este momento, doctor. Toma antibiótico con cierta regularidad, pero vamos a ver en ella cuál es el detalle. Muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Silvia de Pacayas. Mi consulta es, yo tengo la bacteria, ya cada año me hago la gastroscopía, cada año salgo con la bacteria, cada año me dan el antibiótico, pero me la vuelven a realizar al año y vuelvo otra vez con la bacteria, doctor. Entonces, ¿qué procedimiento tenemos que seguir ahí? ¿La bacteria no se muere o se está reproduciendo cada año? Muchas gracias. Gracias, Silvia. Silvia, su pregunta, además de que ella vive en una franja donde hay un altísimo riesgo de cáncer gástrico, es muy buena. Si ya se agotaron las líneas de tratamiento, estamos ante una bacteria multiresistente a todas las líneas de tratamiento. Y lo que tenemos que hacer es lo que se está haciendo con ella. Entonces, vigilar el estómago para que cuando aparezca una lesión que podríamos asociar al estómago, a la bacteria, nosotros podamos actuar inmediatamente. Entonces me parece muy bien. Si ya se agotaron las líneas de tratamiento, lo que hay que hacer es hacer una gastroscopía control cada cierto tiempo para estar vigilando la mucosa gástrica por el ojo de un gastroenterólogo, que es el ojo entrenado. Doña Cinia Bonilla también nos está enviando una consulta en video. Le hicieron una manga gástrica, doctor, pero lo ha estado relacionando con algunos padecimientos estomacales y tiene una consulta para usted. Buenos días, Cinia. Mi nombre es Cinia Bonilla, soy operada en manga gástrica y desde que me operé siempre tengo gastritis, colitis, el colon inflamado, lo único que me mandan es Proton, tengo hernia natal y el reflujo es algo insoportable en las noches. Gracias. Gracias a usted, Cinia. Doña Cinia, la pregunta es un poquito más allá del Helicobacter, pero cuando le hacen la manga gástrica se altera la anatomía del estómago. Y los cirujanos debieron haberte explicado que una de las consecuencias de una cirugía bariátrica, que es como se llama esta cirugía para perder peso, es que los pacientes frecuentemente sufren de reflujo y un reflujo difícil de tratar. Yo creo que la sintomatología de doña Cinia se debe más a la alteración anatómica que se produjo por la cirugía que por la posibilidad de que haya tenido Helicobacter. De hecho, y aprovecho para decirlo, hoy se recomienda que las personas que se someten a bypass tengan primero erradicación del Helicobacter porque vamos a dejar una parte del estómago escondida y deberíamos erradicarlo para no encontrarnos sorpresas después. Atendemos a otro televidente en video, doctor. Muy buenos días. Buen día, Omar, doctor, ahí en el set, a todos, bendiciones. ¿Qué síntomas son los que da la bacteria? Yo tengo 4 meses de que vengo bajando de peso muy rápido. Sí, al principio yo me he estado siempre cuidando con la alimentación y hago un poquito de ejercicio y así, pero cada vez que como me da mucho dolor, si no como me da dolor, me han estado dando como descomposiciones del dolor fuerte que me da. Esa semana tengo cita, pero en el EVAI siempre todo sale que no es nada. Bueno, muchas gracias, sí, claro. Yo quiero rescatar de la pregunta que si usted tiene pérdida de peso y no tiene una razón por la cual está perdiendo peso, usted tiene que ser visto por un médico. Y ese médico va a ir determinando cuáles son las causas. La pérdida de peso que yo podría asociar a la bacteria
es cuando tiene complicaciones mayores y eso no va a aparecer en 4 meses. La pérdida de peso hay que estudiarla porque puede tener múltiples razones. Definitivamente, por lo que menciona la televidente, debe consultar para ver por dónde se orienta, porque la sintomatología es muy general. Uno no puede decir, esto es por bacteria y esto no. La sintomatología que se asocia al Helicobacter pylori es demasiado general. Marita García, doctor, le escribió una consulta. Yo sé que usted lo habló un poco antes, pero ella quiere que usted le mencione un poco la relación que puede existir entre una úlcera que sangra y la presencia de la bacteria. Ok. Si tenemos úlcera, la probabilidad de tener bacteria es altísima. No que sangre o no, solo el hecho de que exista una úlcera. Ya te lo decía, 90-95% en las úlceras del duodeno, hasta un 80% en las úlceras del estómago. De ahí que tener úlcera es una razón por la cual hay que ir a buscar el Helicobacter y tratarlo. Él es Zúñiga, dice acá, la Helicobacter podría llegar a provocar el síndrome de Crohn. Hace 3 años la tuve y me acaban de diagnosticar Crohn en el intestino. Definitivamente no existe ninguna relación que pueda explicar entre Helicobacter y enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inmunológica que produce úlceras, pero en el intestino delgado y en el intestino grueso. Aunque puede producir en todo el tracto gastrointestinal, la génesis de esas úlceras son completamente diferentes. Angie Sanabria dice que el papá tuvo la bacteria, doctor, se tomó el tratamiento, se hizo el examen, ya no la tiene. Pero la pregunta puntual de ella es si debe volver a realizarse una gastroscopía o basta con el mismo examen de la bacteria para confirmar el resultado negativo. Ok, eso es importantísimo porque una cosa es la vigilancia por cáncer gástrico y otra cosa es continuar viendo si yo tengo la bacteria. Si usted tuvo la bacteria, se la trató y la eliminó, despreocúpese. Si vuelve a aparecer una sintomatología o una consecuencia como úlcera, el médico le va a volver a solicitar la detección de la bacteria. Pero una vez que usted erradicó la bacteria, no tiene que seguir en el tiempo haciéndose exámenes para ver si la tiene. A diferencia, sí tienen que seguir en el tiempo haciéndose exámenes de gastroscopía para vigilar la mucosa gástrica. Buen Alpizar, para cerrar con el segmento de consultas, dice que la mamá murió hace 10 años de cáncer gástrico. Mis hermanos y yo, dice, no nos hemos hecho ninguna gastroscopía y pregunta, ¿tenemos que hacernos ese examen? Yo, sin ser médico, tengo que decirle que sí. Así es. Pero dígale usted, doctor, con la contundencia con la que usted lo mencionó antes. Definitivamente. Desde el momento en que diagnosticaron a la mamá con cáncer gástrico, debieron haberle dado recomendación a los hijos de hacerse una gastroscopía. Y tiene que tener una vigilancia en el tiempo, aunque no tenga sintomatología. Solo para poner un ejemplo, Omar, tuve una familia que tenía 3 hermanos con cáncer gástrico. Uno de los hermanos venía a hacerse vigilancia y se me perdió de la consulta durante 2 o 3 años. Cuando volvió, adivine qué le encontré. Un cáncer. Un cáncer gástrico. Sí, esto es importante. Si hay una línea directa aquí de parientes, de familiares que han tenido esto, hay que mantener una vigilancia, doctor. Y si no, también sé que usted lo mencionó, pero quiero redundar en el detalle de cuándo considera usted pertinente comenzar a hacerse la primera gastroscopía. Yo le recomiendo a los pacientes que en Costa Rica cualquier excusa es buena, pero si no tiene excusa, a los 35 años hágase la primera gastroscopía. Si la gastroscopía arroja, doctor, que está la bacteria, ¿la dieta debe variar? ¿La alimentación? No, la bacteria no tiene relación con la dieta, digamos, de que la vamos a alimentar o la podemos matar si comemos ciertas cosas. Eso no se ha podido demostrar. La alimentación no tiene que variar. Obviamente tenemos que mantener siempre una alimentación saludable, rica en frutas y vegetales, pero no varía. Se me escapa algo que no hemos podido hablar y es la cascada de Pelayo Correa. Es que la gente primero desarrolla gastritis crónica, después desarrolla gastritis atrófica, después algo que se llama metaplasia intestinal y en esa metaplasia se instauran las lesiones malignas. Entonces, si yo tengo gastritis atrófica, tengo que matarme la bacteria y tengo que tener una vigilancia de mi estómago. Si yo tengo metaplasia intestinal, tengo que matarme la bacteria y tengo que tener una vigilancia de mi estómago porque ambas condiciones se consideran condiciones premalignas. Doctor, muchísimas gracias. No, con mucho gusto, Omar. Muchas gracias a ustedes por 46 minutos. Gracias, doctor. Ha sido bastante el aprendizaje que nos ha dado. Don Omar Alfaro es gastroenterólogo.
Le voy a dar números de teléfono para que usted consulte con el doctor. 2221-8055, anótelo ahí rápido, 2221-8055. Y también el doctor le ofrece un WhatsApp 7003-1464, 7003-1464. Como siempre les decimos, recuerde que esta entrevista también puede repasarla dentro de un rato en el Facebook de Buen Día, en teletica.com. Es un tema, ya sabemos, que tiene elevadísima incidencia y hay que tener responsabilidad con esto. Doctor, gracias. No, muchas gracias a usted, Omar. Un beso a mi hija que me está viendo en Suecia. Un fuerte abrazo entonces a su hija también. Gracias, doctor. Que tenga un bonito martes.